Bienvenidos una vez más a mi canal de chismes, donde desenterrarnos los secretos más jugosos de tus estrellas favoritas es nuestra especialidad. Hoy, amigos míos, vamos a profundizar en la herida, a rascar donde duele, a examinar cada detalle de la ruptura que sacudió el mundo del espectáculo, la separación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ya les conté el shock inicial, el comunicado frío, la conmoción, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó el escándalo? ¿Qué nuevos detalles salieron a la luz? Prepárense porque la historia se complica. Como ya mencioné, el comunicado fue lacónico, un adiós sin explicaciones. La frialdad de esas líneas solo avivó las llamas de la especulación. ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué tanto misterio? La ausencia de detalles alimentó la imaginación de los fans, los medios y los expertos en farándula. Y como suele ocurrir en estos casos, el silencio se llenó de ruido. Los primeros rumores, como ya dijimos, hablaban de incompatibilidad. Diferentes personalidades, agendas muy apretadas, la distancia, clichés trillados que a menudo enmascaran verdades más complejas. Pero, ¿realmente creíamos que la pareja dorada de Erkencikus se separaría por algo tan banal? Claro que no. Necesitábamos más. Y lo que vino después, ay, amigos. Fue un verdadero torbellino. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas. Los foros de fans ardían, las discusiones se multiplicaban, y cada publicación, cada foto, cada comentario se analizaban con lupa, buscando la verdad escondida. Una de las primeras bombas que explotó fue la supuesta infidelidad de Can Yaman. Se filtraron fotos supuestamente tomadas en un set de rodaje, donde se veía al actor muy cercano a una compañera de reparto. La actriz en cuestión era una joven promesa, conocida por su belleza y su carisma. Las fotos eran ambiguas, pero suficientes para desatar la tormenta. Los fans de Demet se volcaron en su defensa, acusando a Can de traición y de romper el corazón de su ídola. Pero la historia no quedó ahí. Pronto surgieron rumores sobre la supuesta infidelidad de Demet. Se hablaba de un romance con un famoso cantante, un artista de renombre que había colaborado con ella en un proyecto musical. Se filtraron mensajes de texto, supuestos encuentros secretos y fotos que, aunque borrosas, sugerían una relación más allá de la amistad. Los fans de Can, por supuesto, se volcaron en su defensa, acusando a Demet de ser la culpable de la ruptura. La situación era caótica. Los medios de comunicación se alimentaban de los rumores, publicando artículos sensacionalistas y creando aún más controversia. Los expertos en farándula analizaban cada detalle, buscando la verdad detrás de la fachada. ¿Quién mentía? ¿Quién era la víctima? ¿Quién el villano? La respuesta, por supuesto, era más complicada de lo que parecía. Pero la historia no termina ahí. A medida que pasaban los días, se filtraron más detalles. Algunos hablaban de discusiones violentas, de celos enfermizos, de una relación tóxica que ya no podía sostenerse. Otros sugerían que la ruptura era una estrategia para impulsar las carreras de ambos actores, para generar más expectación y mantenerlos en el centro de la atención mediática. Incluso se habló de una tercera persona, un individuo que habría influido en la ruptura, un amigo cercano, un manager, alguien con intereses ocultos. Cada día surgían nuevas teorías, nuevas especulaciones, y la verdad se volvía cada vez más difusa. La presión mediática sobre Can y Demet era enorme. Ambos actores se mantuvieron en silencio, evitando cualquier declaración pública. Solo emitieron escuetas respuestas a través de sus representantes, negando las acusaciones y pidiendo respeto a su privacidad. Pero el silencio, como ya hemos dicho, solo alimentó la especulación. Los fans divididos se enzarzaron en batallas campales en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la separación se convirtieron en tendencia mundial. Los foros de fans se dividieron en bandos, con defensores acérrimos de cada actor. Se crearon memes, vídeos, canciones y la historia de amor y desamor de Can y Demet se convirtió en un fenómeno cultural. Los expertos en farándula analizaban cada detalle, buscando la verdad detrás de la fachada. ¿Quién mentía? ¿Quién era la víctima? ¿Quién el villano? La respuesta, por supuesto, era más complicada de lo que parecía. En medio de todo este caos, la industria del entretenimiento turco se vio afectada. Las productoras, preocupadas por el impacto en sus proyectos, intentaron minimizar los daños.
Los directores, los guionistas, los productores, todos se preguntaban cómo afectaría la separación a la imagen de los actores y a sus futuras colaboraciones. Las revistas del corazón se disputaban la exclusiva, ofreciendo sumas astronómicas por una entrevista con Cano Demet. Los fotógrafos acechaban a los actores, buscando la foto que lo cambiara todo. La presión era constante, asfixiante y ambos se veían cada vez más aislados. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de la separación de Can Yaman y Demet Özdemir? Como ya dijimos, la verdad, a día de hoy, sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas, solo rumores, especulaciones y conjeturas. Pero si analizamos todos los elementos, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que la relación entre Can y Demet no era tan perfecta como parecía. Los altibajos, las discusiones, los celos, la presión mediática, todo eso, tarde o temprano, iba a pasar factura. En segundo lugar, es probable que la infidelidad, en alguna forma, haya sido un factor importante en la ruptura. Ya sea física, emocional o ambas, la traición es una de las causas más comunes de las separaciones. En tercer lugar, es posible que la industria del entretenimiento, con sus expectativas y sus exigencias, haya contribuido a la ruptura. La fama, el éxito, la presión, todo eso puede ser un arma de doble filo, que puede destruir incluso las relaciones más sólidas. En cuarto lugar, es importante recordar que las parejas, como cualquier ser humano, son complejas. No existen verdades absolutas, solo matices y contradicciones. Lo que parece ser una cosa, a menudo, es otra. Finalmente es necesario ser conscientes de que la vida de las celebridades es pública, pero también privada. Tenemos derecho a opinar, a especular, a debatir, pero también debemos respetar la privacidad de las personas. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda, fue un golpe duro para sus fans, pero también es una lección. Nos enseña que el amor, la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. Nos recuerda que la vida es impredecible, que las relaciones son complicadas, y que la verdad, a veces, puede ser difícil de encontrar. Pero la historia no termina aquí. Después de la tormenta siempre llega la calma. Con el tiempo, Can y Demet rehicieron sus vidas. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, conquistando nuevos éxitos. Aunque la cicatriz de la separación siempre estaría presente, ambos demostraron ser fuertes, resilientes y capaces de salir adelante. Can, después de un periodo de reflexión, se centró en su carrera internacional, protagonizando series y películas en diferentes países. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas. Aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de su amor, de su química, de su complicidad, siempre permanecerá en la memoria de sus fans. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda, marcó un antes y un después en la historia de las novelas turcas. Su historia nos enseñó que incluso en el mundo de la fama, el amor puede ser real, pero también efímero. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en la tragedia y el misterio de Can y Demet. Recuerden, la farándula es un pozo sin fondo, un mundo lleno de secretos y sorpresas. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para desenterrarlos. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Cuál fue el verdadero motivo de la separación? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más novedades y más drama. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.